8:17 de la mañana. Nuestro programa del día de hoy está dedicado a las patologías más frecuentes del pie y tobillo. Está con nosotros en el estudio el doctor Gabriel Maldonado. Él es médico traumatólogo, especialista en cirugía reconstructiva de pie y tobillo. Doctor, vamos a abordar el tema de las fracturas, que son muy comunes y tienden a confundirse con las torceduras y los esguinces. ¿Cómo identificar una fractura justamente en el tobillo? Bueno, fíjate, las fracturas generalmente son ocasionadas por traumatismos de una energía importante, ¿no? O sea, caídas de altura, caídas o impactos en un automóvil o en una motocicleta, o incluso traumatismos deportivos. Sin embargo, esas son bastante fáciles de identificar. O sea, hay un aumento de volumen considerable, se hincha considerablemente el pie, obviamente no puedes movilizarlo y el dolor es impresionante, ¿no? Sin embargo, en pacientes que tienen otro grupo etario, como los ancianos, sí es un poquito más difícil de identificar, porque traumatismos que no son tan importantes sí podrían generar fracturas, y esto viene la confusión de la cual te hablé anteriormente sobre cómo identificarse un esguince y una fractura en este grupo etario, ¿no? Entonces básicamente vas a tener una hinchazón importantísima del pie, vas a tener una limitación para movilizarlo completa y vas a ser incapaz de poder soportarte sobre tu pie. El dolor va a ser impresionante y eso es lo que te va a motivar a visitar al médico, ¿ok? ¿Qué cuidados debe tener esta persona y estos problemas que podrían presentarse a largo plazo luego de haber presentado una fractura en el tobillo? Bueno, lo primero que debes hacer, como lo he reiterado anteriormente, es acudir a tu médico de confianza, obviamente en este caso un traumatólogo, ¿no? Una vez que se identifique las características de la fractura y su ubicación, es el especialista el que va a definir si tiene criterio para ser operada o no. ¿Ok? En este momento es donde ahí tú dices, bueno, si me someto a una operación, ¿qué viene después? Y la cirugía, en la mayoría de los casos, tú la utilizas es para restituir esa anatomía que se ha perdido y para que obviamente a largo plazo sean menores las posibles complicaciones que vayas a tener. Existen casos en los cuales el nivel de la fractura, sea en la tibia, en el peroné o en el astrágalo, que son los huesos de los cuales hablamos, puede ser tratada de forma no quirúrgica, con una inmovilización. Son contados los casos y son bien precisas las indicaciones con las cuales tú debes trabajar, sin embargo existen, ¿ok? Y es tu médico quien debe ser el responsable de definirte el tipo de tratamiento. Una vez que te has sometido a una cirugía, va a esperar un tiempo más o menos entre 6 y 8 semanas en el cual el hueso consolide, y en ese momento es que puede empezar el proceso de rehabilitación, y posterior a él es que podrías incorporarte a tu vida previa al traumatismo. Doctor, el tendón de Aquiles suele ser afectado justamente cuando la persona practica algún tipo de deporte, es muy común. Pero ¿qué ocurre cuando se presenta una rotura? Bueno, fíjate, eso que tú comentas es bastante cierto y es la mayoría de los pacientes, o es digamos, el gran motivo de consulta por el cual vienen estos deportistas, por estos problemas en el retropié, ¿no? En el tendón de Aquiles. Generalmente nosotros tenemos patologías degenerativas, es decir, que progresivamente con el paso del tiempo el tendón va perdiendo las propiedades elásticas que lo caracterizan y existen microrupturas, o el tipo de tejido que se llama colágeno viene siendo una calidad diferente, y conforme vamos envejeciendo va perdiendo los componentes que conforman pues este tejido óptimo. Entonces es cuando tú tienes una sobrecarga repetitiva que se generan este tipo de rupturas. Generalmente la mayoría de las rupturas del tendón de Aquiles son quirúrgicas. Y esto porque precisamente debes darle la tensión que el tendón traía inicialmente para que no genere ningún tipo de trastorno en la marcha. Y lo vemos muy frecuentemente en atletas, en jugadores de fútbol, en maratonistas que tienen una demanda física importante, y ese microtrauma va generando esas rupturas de las que te hablé, la degeneración progresiva de este tendón, y a fin de cuentas se debilita y llega el momento en que fleja totalmente y se rompe. ¿Cuál es la solución para estos Bueno, casos? como te dije, la mayoría de estos casos debería ser quirúrgico. No por el hecho de que el tendón deba repararse inicialmente, ¿no? Sino porque tú debes restituir la tensión del tendón.
La tensión del tendón es lo que a ti te lleva a propulsarte cuando tú caminas. Y si no restituyes esa tensión, pues vas a tener un trastorno en la marcha. Vas a caminar con mucha dificultad. Entonces es por eso que uno recomienda la cirugía. En este caso, la mayoría de las cirugías que nosotros hacemos para la reparación del tendón de Aquiles son técnicas mínimamente invasivas, porque la piel de esa área suele presentar dificultades cuando nosotros la abordamos y de hecho son las principales complicaciones posquirúrgicas que tenemos. Pero precisamente con el advenimiento de nuevas tecnologías y de hace un tiempo se está realizando cirugías mínimamente invasivas con incisiones muy pequeñas, con mucho mejores resultados y con mayor satisfacción del paciente. Doctor, vamos a ir respondiendo preguntas que nos hacen a través de nuestra etiqueta del día de hoy, NPies. Allí la tienen a su disposición para enviarnos cualquier comentario o dudas relacionados a los temas que abordamos la mañana de hoy. Alison Vilera, y pues un tema porque lo abordamos con la doctora anteriormente, pero sería bueno para responderle. Alison Vilera dice, buenos días, tengo el pie en picada y los dedos garra, producto de un ACV, ¿tiene solución? Sí, claro, las secuelas neurológicas que vemos en los pies deben ser tratadas con mucha cautela, ¿no? Generalmente esto no solo es una patología ortopédica, sino que también involucra grupos musculares y por supuesto problemas neurológicos. Entonces, una vez evaluado esto, verificar cuáles son los músculos que están hipertónicos y si la articulación aún es funcional, uno podría hacer procedimientos denominados transferencias tendinosas en los cuales tú puedes suplir ese tendón que fue lesionado o ese nervio que fue lesionado en ese momento y de tal manera de generar un pie plantígrado que le permita la deambulación. Sin embargo, siempre tú necesitas identificar el tipo de patología y la secuela neurológica que tiene el paciente. Alison Soto, buenos días. ¿Es normal sentir dolor en época de frío después de pasar tiempo de la torcedura? Sí, eso es una consulta muy común que tienen los pacientes y eso es generado por vasoconstricción del área, o sea, los vasos sanguíneos se tornan más estrechos y eso de alguna manera genera dolor localizado, ¿no? Es una consulta muy común incluso de los pacientes después de operados. Alex dice, buenos días, ¿por qué no existe prótesis de tobillo? Perdí la movilidad en un accidente. Sí existen prótesis de tobillo, son bastante costosas, sin embargo, en el mercado actual de nuestro país no las tenemos disponibles, pero sí se encuentran en existencia a nivel de la región, por ejemplo, y en el caso de las artrosis postraumáticas con pérdidas totales de la movilización, en nuestro medio uno opta por un procedimiento denominado artrodesis, que significa la fusión quirúrgica de la articulación. Evidentemente ahí la persona compromete el movimiento articular, pero elimina el dolor. Y de verdad es un procedimiento muy satisfactorio para los pacientes, lo agradecen mucho. José Ramírez, fui operado de fractura abierta de tobillo hace 24 años. Tengo artrosis severa, me mandaron ampollas que no consigo. ¿Qué hago? Bueno, la viscosuplementación en este caso es una terapia alternativa que uno utiliza cuando hay cambios iniciales en la articulación hacia la degeneración, ¿ok? La articulación se deteriora producto probablemente de un traumatismo de muy alta energía. Sin embargo, en estos casos, ahí existen también otras terapias como el plasma rico en plaquetas, el cual se utiliza incluso en combinación con estos ácidos hialurónicos para poder, digamos, darle una vida más útil a esa articulación que ya está enferma. En caso de que los cambios sean muy severos, entonces nosotros nos inclinamos por el procedimiento que te hablé previamente. Rosario, buenos días, muy buen programa. Tuve lesión del tarso del pie derecho. Quisiera que explicara y lo que tarda en sanar. Bueno, el tarso es una región anatómica, es lo que viene comprendido entre los dedos y el talón. Entonces, esa área es el tarso. Y obviamente existen varios huesos que pueden verse lesionados en esa área. En un estimado entre 6 y 8 semanas es lo que nosotros esperamos para que exista consolidación del hueso, o sea, para que el hueso ya se pegue si hubo una fractura. Sin embargo, en este caso, las lesiones de los ligamentos suelen tener más importancia. Entonces, habría que definir un poco mejor cuál es el diagnóstico y qué ligamentos se lesionaron, qué huesos se lesionaron para poder darte un pronóstico un poquito más acertado. Janet Salcedo nos pregunta, doctor, tengo una fractura en el tobillo y me colocaron un yeso. ¿Cuánto tiempo debo tenerlo?
Bueno, si la opción terapéutica fue el yeso, entre 6 y 8 semanas es el tiempo que uno suele esperar. En personas jóvenes uno puede incluso acortar el tiempo a las 6 semanas, retirar la inmovilización e iniciar rehabilitación precoz, pero aún restringiendo el apoyo. ¿Ok? O sea, permitiendo rangos de movilidad funcional, haciendo todas las terapias que hablamos en un primer momento, con una restricción del apoyo. Y en las semanas subsiguientes, hacer apoyo a tolerancia de acuerdo al dolor del paciente. Janet Salcedo, tengo una fractura, no, disculpe, en el otro usuario pregunta, comer SS, ¿qué tipo de masajes son buenos para aliviar la tendinitis? Bueno, la tendinitis o tendinosis son problemas degenerativos. Entonces, en este caso, tú debes abordarlos como tales. No solamente la manipulación va a generar algún tipo de mejoría, probablemente con el dolor sí lo sea. Sin embargo, si tú tienes un tendón que está enfermo, tú tienes que abordarlo desde varios puntos de vista. Y en eso entra la rehabilitación, estiramiento, las terapias alternativas como la crioterapia, terapia de contraste, ionoterapia, ultrasonido y posteriormente, progresivamente el ejercicio físico, que es lo que te va a devolver el nivel que tenías previo al evento de la tendinitis. Jessy Paz es un último comentario que nos llega. Buenos días, he sufrido 3 esguinces en el mismo tobillo. ¿Qué me recomiendan para el cuidado del mismo? Siempre se inflama. ¿Es normal después de varios esguinces en el tobillo desarrollar una elasticidad que provoque inestabilidad en el pie? Es la consecuencia, es lo que nosotros inicialmente tratamos. Cuando tienes esguinces a repetición, el ligamento se hace incompetente. Al hacerse incompetente, obviamente hay inestabilidad articular. Entonces, es en ese momento en el cual, si tú no tomas las medidas que debes, vas a experimentar un deterioro progresivo de la articulación. Entonces, ahí el cartílago se deteriora, no transmites el apoyo de tu peso, de tu cuerpo en el sitio donde debe y por ende esto lleva a una degeneración acelerada de la articulación. En ese caso yo recomendaría inmediatamente consultar a un especialista en pie y tobillo y que se plantease algún procedimiento para corregir eso. Doctor, vías de contacto para finalizar. @doctor Pie y Tobillo en todas las redes sociales. Estamos en el Centro Médico de Caracas, en el anexo Galeno del piso 4 y en el Centro Traumatológico de Santa Fe. Agradecemos al doctor Gabriel Maldonado, médico traumatólogo especialista en cirugía reconstructiva de pie y tobillo, por habernos acompañado la mañana de hoy. Todas sus dudas y sugerencias son importantes para nosotros y pueden hacerlo a través de nuestra etiqueta del día de hoy, ENPies. En la próxima parte estaremos conversando sobre el pie diabético y el pie reumático. Ya venimos con más de Entre Noticias.